orar antes de abrir la palabra del Señor en esta mañana. Oremos al Señor nuevamente. Bondadoso Señor, en esta mañana nuevamente invocamos tu nombre humildemente con el propósito de que tu Santo Espíritu no solamente se quede, sino que trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Señor, bendice a cada uno que vino buscando tu palabra. Y te quiero rogar que al abrir la misma, tú puedas entregar tu bendición para todos nosotros, Señor. Y que en todos los lugares donde se está predicando en este momento, tú coloques un muro de fuego en derredor. Y como lo dice tu sierva, que ningún negocio, ningún apuro, ninguna angustia, ningún problema perturbe el estudio de tu palabra. Amén. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos los que están presentes. Dios los bendiga. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Es una bendición tener la oportunidad, ¿verdad?, nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Hace mucho tiempo que no estábamos aquí. Yo tengo muy buenos amigos acá, tengo que decirlo. Espero ningún enemigo. Así que estamos contentos. Es una bendición, lo repito nuevamente, el poder impartir y poder compartir la palabra con ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor para comenzar. Vamos al libro de Isaías, que fue el texto que se leyó al principio. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. El capítulo 61, de los versos 1 en adelante. Vamos a hacer la lectura todos juntos en forma audible. ¿Le gusta leer la palabra del Señor? Amén. Isaías, capítulo 61, de los versos 1 en adelante. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Acompáñenme usted en la lectura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Verso 1 en adelante. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Y cómo dice después? Me ha enviado a predicar. ¿Qué cosa dice? Buenas nuevas. A los abatidos, dice. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar, como dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, sigamos leyendo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Acompáñenme usted en la lectura. A ordenar, verso 3, que los afligidos de Sión se les dé, ¿qué cosa dice? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de, ¿qué cosa? De espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos queridos, iglesia del Señor y amigos que nos acompañan en esta mañana, tal vez una de las cosas más complicadas para el ser humano es poder, después de haber tenido algo que la vida te entregó, o algo que tú construiste durante tu existencia, que en un momento determinado eso se termine y tengas que volver a empezar en función de algo que lo que tenías ya no lo tienes. Tal vez una de las cosas más complicadas para el ser humano es justamente tener que volver a levantarse después de momentos difíciles, después de situaciones de complejidad, tal vez de las tragedias que nos puedan tocar en nuestra vida, o de diversos elementos que implican cambio en nuestra vida. Si yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿qué cree usted? ¿Los cambios son complicados o no son complicados los cambios? ¿Qué piensa usted? Vamos a hablar desde los elementos más domésticos hasta lo más complejo. Por ejemplo, un cambio de casa. ¿Es difícil un cambio de casa? Sí. ¿Por qué es difícil un cambio de casa? Por ejemplo, llevar las cosas, ¿qué más?
hay que ordenar, ¿qué más? Tengo que preocuparme de que todos los elementos que tengo en las piezas, ¿verdad?, los pueda guardar de tal manera que no se me olvide alguna cosa. Normalmente en los cambios de casa, ¿se pierden cosas o no se pierden? Se pierden cosas. Y además es cambiarse de un lugar donde tal vez llevabas mucho tiempo, te tienes que ir a otro lugar que no conoces tal vez. Imagínense esas personas que viven arrendando, por ejemplo, que tienen que cambiarse cada 2 años, cada 3 años, etc. Un cambio de casa, algo que tal vez puede pasar como algo muy simple, muy doméstico, muy cotidiano. Yo le hago la pregunta, por ejemplo, un cambio de trabajo. ¿Es complejo un cambio de trabajo? Si has estado muchos años, por ejemplo, yo tengo personas conocidas que me dicen, yo lo único que sé hacer es, por ejemplo, arreglar un auto. Y no sé hacer otra cosa. Sé componer un auto. Usted me presenta, me trae su auto, yo lo abro, veo lo que pasa, qué pasa con el motor, qué pasa con estos elementos de aceite, qué pasa con el radiador, etc. Yo sé lo que pasa en un auto. Pero si usted me saca de esto, donde yo he trabajado 30, 40 años, y usted me pone a hacer otra cosa, yo no sé hacerlo, me dice. ¿Es difícil los cambios de trabajo? No es difícil. Si en un momento, por ejemplo, una persona que ha trabajado toda su vida en una oficina, por ejemplo, de administrativo, y tiene que irse a un trabajo donde tal vez las circunstancias de la vida, ahora te toca no estar en una oficina, y te toca tomar la pala, y te toca tomar y utilizar instrumentos que implican de fuerza. ¿Es complejo? No es difícil para la persona que muchos años trabajó en eso. Vayamos más allá subiendo la escalera o el nivel. Una separación, por ejemplo. Un matrimonio que ha llevado años, pues 20, 25 años, y de repente las cosas no funcionaron, empezaron los problemas, vinieron las crisis, y en un momento determinado la pareja toma la decisión de qué cosa, ¿de qué cosa? De separarse. ¿Es difícil una separación o no es difícil? Es difícil. Sobre todo porque no solamente por el tema de que existan hijos, porque muchos piensan en los hijos, y que es muy legítimo, sino que está toda una experiencia, todo lo que compartieron, todo lo que pasó, todo lo que vivieron en función del matrimonio. ¿Qué más decir cuando un matrimonio ha llevado 30, 40, 50 años y uno de los dos fallece? ¿Es complicado o no es complicado ese cambio para el cónyuge que queda vivo? Y que llega a la casa y se sienta a la mesa y el cónyuge ya no está, la otra persona. ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil volver a empezar. Normalmente, amigos queridos, nosotros somos muy estructurados. No nos gustan los cambios. Mentalmente tenemos los mismos caminos que utilizamos para irnos a la casa. Los mismos mecanismos para hacer las cosas. Tenemos, como dicen los expertos, paradigmas determinados, moldes determinados para interpretar la vida, para hacer las cosas. Tú abres la puerta de determinada manera, sigues un mapa mental, te vas por las mismas calles para ir a tu lugar de vivienda, etc. Pero cuando te cambian eso, normalmente, o te desestructuran lo que tú conoces, lo que tú entiendes, ¿es difícil o no es difícil? Es difícil porque estamos acostumbrados a mantenernos en un lugar determinado, a las formas, nos mantenemos, somos muy estructurados normalmente en nuestra vida. Sin embargo, la vida es una existencia de cambios permanentes. Si usted se da cuenta, usted ya no es el mismo de la mayoría de los que estamos acá. Usted observa a un niño, pero usted ya después el niño ya no es niño, después el niño es adolescente. ¿Hay alguno que es adolescente aquí, por ejemplo? Levante la mano, yo sé que hay harto adolescente. Hay algunos de 50 años, pero esos son otros adolescentes. Yo tenía un amigo que 50 años todavía se considera adolescente. Bueno. Y el adolescente después cambia. Y después llega a ser, ¿qué cosa? Adulto joven, dicen algunos expertos. Y después del adulto joven, tú sigues cambiando. Y después llega a un adulto maduro. Y después hoy día hablan de, pasan los 60 y ahora, ¿cómo es la denominación? Adulto mayor o la tercera edad, dicen algunos. La vida es una vida de cambios permanentes. Amigos queridos, si usted nota, por ejemplo, las palabras que habla Isaías, estas palabras las aplica al Señor Jesucristo. Porque esta es una profecía que se cumple hasta cierto punto
no a cabalidad, del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Porque esta profecía se cumple en Jesucristo. Cuando Jesús en un momento se levanta a leer la Escritura, los rollos de Isaías, abre los rollos y él empieza a leer, hablando de sí mismo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, etc. Y todo lo que sucedió después. Quiero mostrarle una imagen, que yo no sé, seguramente alguno de ustedes ya la vio, o ya la ha visto, en algún documental, en alguna exposición, etc. De tres personas que están muy relacionadas con lo que estamos hablando. Quiero que, por favor, veamos la primera imagen. Seguramente usted la ha visto, y la expandimos, gracias. ¿Se acuerda de esa imagen? ¿Alguien la ha visto alguna vez? Los que ya escucharon antes el sermón, les voy a pedir que se queden en silencio. ¿A qué guerra pertenece esta imagen? La bomba atómica. Hiroshima. ¿Qué dicen? ¿A qué guerra pertenece esta imagen? Esta imagen pertenece a la guerra de Vietnam. La guerra que Estados Unidos aplicó, hizo y enfrentó al pueblo de Vietnam. Aquí vemos una imagen. Yo quiero que se fijen ustedes en los niños, porque son los niños los protagonistas de esta imagen. Este fue un fotógrafo que captó justamente la imagen precisa que tenía que captar. Pero yo quiero que se fijen en ella, en la niña que va aquí al medio. Ella, en este momento, fíjense, yo sé si se fijan en el brazo, toda esta parte que está aquí, de acá y de atrás, ella en ese momento viene completamente quemada. En ese momento se había tirado una bomba de napalm. El napalm es un tipo de bomba química. ¿A cuánto se ebullició en el agua? Prácticamente, ya, ¿verdad? Casi llegando a los 100 grados. La bomba de napalm explota y quema, hace explosión y quema a 800 grados Celsius. ¿Cuántos grados Celsius? 800. ¿Se ha quemado usted alguna vez con la tetera? ¿Con el agua hervida, con el hervidor? ¿Duele o no duele? Ella viene recién, había hecho explosión la bomba. Ella está quemada completa, la niña Kim. Ella se llama Kim Puk. Ella está viva todavía, tengo entendido que está viva. Totalmente quemada. Ella hoy día es activista en función de los derechos humanos en contra de la guerra. Y va y da conferencias, y da charlas, etc. Ella sobrevivió a este ataque. Ella le tuvieron que hacer 40 injertos de piel. ¿Cuántas operaciones tuvo? 40 injertos. Y de los 40, ella sobrevivió a toda esta tragedia. ¿Ve el niño que va llorando? Ella pasa, hay una imagen que aparece en internet, yo le invito a que la busque, donde ella se baja el vestido y muestra, porque ella tiene quemado hasta, evidentemente está quemado hasta la espalda. Y ella muestra todas las operaciones que tiene en el brazo. Está con su nieta y con unos niños. Y ella muestra todo lo quemado que tiene ella. Ella sobrevivió a esta situación. Este fue un cambio porque ella seguramente vivía en una aldea tranquila con sus padres. Ella no era culpable de la guerra, de todos los elementos geopolíticos y problemas que puede suscitar un país con otro. Ella se reinventó, amigos queridos. Ella sobrevivió a esta tragedia. A ella se le provocó un cambio de vida. Ella todavía vive. Yo le hago una pregunta, ¿fue difícil ese cambio para ella o no fue difícil? Yo le hice una pregunta muy sencilla. ¿Usted se ha quemado con agua hirviendo? Y es una quemadura que es muy desagradable. Imagínense ella. Veamos la siguiente imagen. ¿Reconocen esa imagen? Es el más conocido. ¿Quién es? Nelson Mandela. Mandela fue un hombre que luchó durante muchos años en función de los derechos civiles, políticos, económicos, etcétera, de vida, éticos, en función de su pueblo y de la raza negra en Sudáfrica. Y él fue tomado y encarcelado casi 30 años. Es como que uno de ustedes, alguien que tenga 20 años, venga para acá, usted se va a la cárcel y no se mueve de ahí durante casi 30 años. Yo le hago una pregunta, si tú te vas a la cárcel 30 años, ¿se te acaba tu vida o no se te acaba tu vida?
¿Puedes pensar en la universidad? ¿Puedes pensar en casarte? ¿Puedes pensar en los hijos? ¿Puedes pensar en un futuro, en un porvenir? Casi 30 años a la cárcel de Nelson Mandela. Pero cuando él salió, porque eso se veía venir, se iba a terminar el apartheid, él sale y los periodistas lo abordan. Ellos sabían que él iba a tomar el poder, que él llegó a ser presidente de Sudáfrica, el bueno que él falleció. Y él cuando va y saliendo de la cárcel, los periodistas se acercan y le preguntan, le hacen una pregunta. Y le dicen, usted ahora que va a tener el poder, porque ellos sabían que iba a ser presidente. Usted que va a tener el poder, ¿usted va a hacer justicia contra sus carceleros? Teniendo el poder. Y él contestó lo siguiente, si yo guardase odio, dijo, si yo guardase rencor, si yo guardase resentimiento, yo seguiría encarcelado de donde vengo saliendo. Él perfectamente podría haber hecho justicia, haber perseguido y haber mandado a la cárcel a todos sus carceleros. Sin embargo, por lo menos oficialmente se dice que él no lo hizo. Él se levantó, se reinventó después de haber estado, ¿cuánto tiempo? Casi 30 años en la cárcel. Veamos la última imagen, por favor. Esta es menos conocida. ¿Alguien sabe quién es él? Él fue un psiquiatra, psicólogo que vivió bajo los campos de concentración nazi. Él se llamaba Víctor Frank. ¿Cómo se llamaba él? Víctor Frank. El famoso Víctor Frank. Él tiene un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, donde él cuenta todo el relato de su vida dentro de los campos de concentración. Y él cuenta todo cómo pudo, porque ese es lo valioso del texto, cómo sobrevivió en ese medio. ¿Alguien estaba alguna vez en un campo de concentración? ¿No? Algunos dicen que el matrimonio es un campo de concentración. Los malos. Bueno, algún día vamos a tratar ese tema. Mira. Víctor Frank. Ese es un paréntesis, no me malinterpreten que... Víctor Frank. Él dice lo siguiente. Tiene muchos capítulos muy interesantes, pero hay uno que es que ellos los sacaban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, imagínense descalzo, los sacaban los nazis a sacar la nieve de los caminos. Los bajaban de los camiones. ¿Usted ha tenido frío alguna vez? Sí. Los bajaban y lo hacían limpiar los caminos, barrer todo, limpiar todo, descalzo, y tenían que despejar los caminos. Usted no podía decirle no al soldado nazi, usted sabía lo que le pasaba. Pero ¿cómo sobrevivió este hombre? Él dice que todos los días cuando venía el amanecer, él dice que observaba y miraba las nubes. ¿Qué es lo que miraba Víctor Frank? Algo muy simple, ¿eh? Observaba el cielo y miraba las nubes. ¿Y por qué miraba las nubes? Porque él en las nubes dice que él veía el rostro de su esposa. ¿Qué es lo que veía en las nubes? Que estaba en otro campo de concentración. Y él dice que la esperanza que lo mantenía vivo era justamente pensar que él se iba a volver a reencontrar ¿con quién? Con su esposa. Y miraba las nubes, observaba y quedaba extasiado, ¿verdad? Y veía el rostro de su esposa en las nubes. ¿Sabía usted que Víctor Frank salió del campo de concentración? Hay varios capítulos muy interesantes de H. Idaho y varios más. Él salió del campo, sobrevivió, porque había personas que no sobrevivían. Él tiene un capítulo que se llama, por ejemplo, tirarse a la alambrada. ¿Ustedes sabían qué es lo que circunscribía a los campos de concentración para cerrarlo? Era una alambrada que estaba ¿cómo? Eléctrica. ¿Y qué pasaba si yo me tiraba a la alambrada? Moría. Había mucha gente que se tiraba a la alambrada porque no soportaba las torturas, los abusos, no tener comida, pasar frío, pasar calor, ser torturado, etc. Y en un momento determinado, él cuenta, ¿verdad? Él sale, logra salir de este suplicio, de todo lo que vivió. Sin embargo, él nunca se volvió a encontrar con su esposa, porque su esposa murió en un campo de concentración. Él logró sobrevivir, pero nunca se volvió a encontrar con su esposa. Él inventó una terapia que se llama la logoterapia, y que la trataba con sus pacientes, ¿verdad? Y seguramente más de algún psicólogo, psiquiatra lo trata, de conversar con la persona y tratar de preguntarle qué es lo que te mantiene vivo hasta este momento.
¿Qué es lo que te permite seguir viviendo en este mundo pese a los problemas que tú tienes? ¿O por qué no te has quitado la vida? Le hacía la pregunta, ¿verdad? Aquellos que tenían ánimo suicida. Yo le hago una pregunta, ¿todos tenemos problemas o no tenemos problemas? ¿Hay alguien que no tenga problemas? Levante la mano el que no tiene ningún problema. ¿Todos tenemos problemas o no? Él se reinventó y salió, sobrevivió. Pese a toda la tragedia que le estaba pasando, él sobrevivió. Gracias por las imágenes. Amigos queridos, cuando Jesucristo comienza su ministerio, Él dice, hay una escritura que dice que a cada lugar que Él entraba, cuando Él entraba a una aldea, dice que se acababa el dolor, el llanto y el sufrimiento. ¿Usted le creía la palabra del Señor? Amén. El dolor, el llanto y el sufrimiento dice que se acababa. Él entraba, sanaba. La misión de Cristo dice que Él enseñaba. Cristo enseñaba, dice la palabra. Cristo predicaba. ¿Usted cree que Cristo predicaba? Pero además hacía una triple misión. Dice que Cristo sanaba. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Sanaba. Con amor Él sanaba. Con el amor a la humanidad. Con la compasión hacia quien sufría. Es por eso que esta profecía se cumple en Jesús. Cuando Él viene a tratar de que el ser humano se reinvente a la tragedia que tiene. Él dice, el Señor me ungió. ¿Para qué cosa me ungió? Para predicar buenas nuevas. ¿Usted sabía lo que significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas nuevas, buenas noticias. En griego dice muy buenas nuevas, dicen los teólogos. ¿Cómo se dice evangelio? Muy buenas nuevas. Y eso es lo que Jesús traía. Cuando Jesús llega a la tierra, no llega porque sí. Jesús trae la salvación para la humanidad. Es por eso que los teólogos de ese tiempo no entendieron el ministerio de Jesús. Ellos creían, y todavía creen erróneamente, que el Mesías que viene es un Mesías que viene a levantar un pueblo para que este pueblo gobierne sobre la tierra. Y esa no era la misión de Jesucristo. Jesucristo venía a traer la salvación al ser humano, lo creemos así. Amén. La salvación, la sanidad, la enseñanza que venían de los cielos. Dice Isaías, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Te sientes quebrantado de corazón en algún momento de la vida? ¿Te has sentido quebrantado de corazón? ¿Te has pasado por alguna tristeza, por alguna decepción? ¿Nos decepcionan las personas o no nos decepcionan? Muchas veces, pues. A veces confiamos en alguien. Y esa persona, ¿qué sucede con esa persona? Me traiciona o me decepciona. Pero aquí la palabra dice que Jesucristo es capaz de darnos la capacidad de volver a reinventarnos, amigos queridos. De volver a levantarnos frente a la tragedia. De volver a esa estructura que teníamos, que pensábamos que era lo único que existía. Dice que Jesús es capaz de reinventarnos en la vida. ¿Usted cree que Jesús puede cambiar un ladrón? ¿Usted cree que Jesús puede cambiar un mentiroso? Jesús puede transformar la vida de un ser humano. Eso es el Evangelio. Y en un momento determinado el Evangelio llegó a tu vida, llegó a mi vida. Y yo estoy seguro, yo quiero que usted me lo afirme o me lo rechace. ¿El Evangelio nos cambió la vida o no nos cambió la vida? Nos cambió la vida. Ahora miramos la vida de otra manera. Pese a los problemas, mantenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas luchas, también la misma tragedia. No sé qué es lo que pasa en tu vida y en mi vida. Solo yo conozco y solo Dios sabe la relación. Pero el Evangelio te permite a ti, frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a la adversidad, te permite que si viene un cambio, tú las tienes con Jesucristo. ¿Y el Señor nos da poder o no nos da poder? Esa es la diferencia. Miren lo que dice el verso: libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, de Yahvé, y el día de justicia del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Cuando Cristo dice que va caminando y viene un funeral hacia acá, viene una comitiva, ¿verdad?, donde traían un muerto. Y Jesucristo se detiene y ora, y esa comitiva que venía llorando, esas lágrimas se transforman en alegría. ¿Lo puede hacer el Señor Jesucristo? A veces nuestra vida espiritual puede estar muerta, amigos queridos. Puede estar tal vez abajo, puede estar desanimado, decepcionado de haber seguido una rutina, etc. Pero si yo le pido al Señor que cambie, que transforme, que me ayude, que me guíe, que transforme mi vida en 180 grados, el Señor lo puede hacer. A veces la rutina del cristianismo nos mantiene en un camino transitando, ¿verdad?,
con una parsimonia, con una lentitud, con un letargo que no nos permite ver lo que Dios hace por nosotros. Yo le digo una cosa, amigos queridos, iglesia del Señor. Dios hace maravilla en medio nuestro. Amén. ¿Usted cree que hace maravilla? Amén. El hecho que usted esté aquí esta mañana, el Espíritu Santo lo trajo. Amén, sí, Señor. Lo trajo a encontrarse con el Señor, no con un hombre, con el Señor lo trajo a encontrarse. Con su palabra. Porque todos los que estamos aquí necesitamos del Señor. Sí, Señor. El verso 3 dice que nos da, hay una promesa aquí. Y yo le digo que esta profecía se cumplió de manera parcial. Porque dice que estas buenas noticias vino a ordenar que los afligidos de Sion se les diese gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿El Señor puede sanar la depresión, amigos queridos? Amén. ¿Puede sanar la depresión una persona que está ahí? Dicen los expertos que la depresión se va generando y acentuando cuando los pensamientos negativos permanecen en nosotros. Y esos pensamientos negativos del pasado se mantienen hasta que en un momento tú caes en depresión. Por eso que hay que toma importancia el poder de la oración. ¿Es poderosa la oración o no es poderosa? Amén, sí, Señor. Porque tú te arrodillas y tú puedes pedirle a Dios que saque ese elemento negativo que está dentro de ti. Si hay un elemento de depresión que te está afectando, si hay un trastorno emocional que te está afectando, si hay un problema de convivencia que tienes con tu pareja que te está afectando, si hay un problema con tus hijos que te está afectando, tú puedes orar al Señor y el Señor va a hacer un milagro en tu vida. El problema es que a veces no quiero orar a Dios, o a veces no le creo que Dios pueda obrar un milagro. A veces pensamos que solamente con nuestra fuerza, con mi intelecto, con mi preparación académica, yo puedo enfrentar el mal, y estamos muy equivocados. Nosotros peleamos contra un enemigo que tiene más de 6.000 años de existencia. ¿Cuánto de existencia tiene el enemigo? Más de 6.000 años. ¿Cuánto alcanzamos a vivir nosotros? Con gracia de Dios, ¿cuánto? ¿80? 80. Los más bendecidos, 100. Nosotros luchamos contra un enemigo de más de 6.000 años de existencia, que conoce de mí y de usted el talón de Aquiles. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Dónde me equivoco? ¿Dónde sé que voy a caer? Porque en la parte fuerte no me va a atacar el enemigo. El enemigo me va a atacar donde yo soy débil, donde sabe que yo puedo caer. Y todos tenemos defectos de carácter, hermanos queridos. No estoy haciendo un análisis pesimista. Todos tenemos cuitas, penas y dolores, dice un himno antiguo. Todos tenemos defectos de carácter. Unos somos mal genio, de rápido temperamento. Otros somos mentirosos. Otros somos amigos del ajeno. Otros miramos a la pareja del lado. Otros somos envidiosos. Otros somos egoístas. Otros somos ambiciosos. Pero solo Dios conoce el corazón. Dios puede transformar ese corazón. Amén. Pero hay un elemento interesante porque dice que hay la promesa que seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria de Dios. Y el verso 4 dice, y esto fue lo que no se cumplió de esta profecía, porque esta profecía en primer lugar era para Israel. ¿Dónde vino Jesús en primer lugar? Vino a Israel, vino a Jerusalén. Pero aquí hay un problema porque Jesús dice que en un momento se pone en un monte y empieza a llorar por Jerusalén. ¿Por qué empieza a llorar el Señor por Jerusalén? Porque Jesús veía a futuro, porque fíjense lo que dice el verso 4, porque vamos a cerrar. El verso 4 dice, reedificarán las ruinas. ¿Qué ruinas dice? Y levantarán, ¿qué cosa? Asolamientos primero, y restaurarán la ciudad arruinada y los escombros de muchas generaciones. Aquí se cumplió con las personas que aceptaron a Jesús, se cumplió esta profecía. Pero en el caso de Israel, en un 80 o un 90%, Jesús se pone a llorar en un monte. ¿Y por qué se pone a llorar Jesús? Porque Él ve el futuro, que no se iban a levantar estas ruinas, pues. Porque en un momento Él ve que el Imperio Romano, con Tito Vespasiano, iba a entrar y iba a destruir todo por completo. Y por eso dice, ojalá que tu vida no sea en sábado ni en invierno. Y hay de las que están en cinta, dice Jesús. Y entra el Imperio Romano, entra Tito Vespasiano y arrasa con Jerusalén. Bueno, y la profecía que decía que se iban a levantar las ruinas antiguas, no se cumplió completamente. La primera parte sí se cumplió Jesús. Pero la segunda parte, la que tenía que ver con el pueblo, con la parte de que el pueblo aceptase a Cristo como Mesías, eso no se cumplió. También hubo algunos judíos israelitas que vieron que Jesús era el Mesías.
Ellos no pudieron reinventarse. Ellos se mantuvieron en la estructura que traían. Cuando Jesús les enseña en el templo, y tenía 12 años, y los escribas y los fariseos y los doctores en la ley y los teólogos de ese tiempo se maravillan en Jesús, es porque había un elemento adicional de lo que Cristo tenía. Yo le hago una pregunta. Los teólogos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, ¿conocían la palabra de Dios o no la conocían? Sí. Conocían el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito. ¿Conocían la palabra del Señor? Sí. ¿Y por qué se admiraban de las palabras de Jesús? Ellos tenían conocimiento. ¿Tenían conocimiento ellos? Sí. Pero había algo más. Cristo también tenía conocimiento. Pero Cristo tenía otra cosa. Jesús tenía sabiduría. ¿Qué es lo que tenía Jesús? El conocimiento es una cosa, pero el conocimiento tiene que ir unido a la sabiduría. Y la sabiduría es la del Espíritu Santo. ¿Usted cree que es la del Espíritu Santo? Amén. Libro de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que la da. Y Él la dará sin recato. Yo le hago una pregunta, ¿no hace falta sabiduría a veces cuando tomamos buenas decisiones? Claro. A veces elegimos una pareja y pensamos que esa es la pareja y esa es la persona. No, Señor, yo me voy con ella. Y pololeo con ella. Y no quiero casarme. Y resulta que no es la persona. Y yo insisto con la... No, Señor. Y después le reclamo, Señor, mira la mujer que me diste. ¿Somos así o no somos así los seres humanos? La mujer que me diste. Como que Dios como que Él quiso que a la fuerza yo me casara con esa persona, con ese hombre. Y fuimos nosotros los que elegimos. Fuimos nosotros voluntariamente que elegimos a esa persona para que viviera con nosotros. ¿Necesitamos sabiduría para elegir o no necesitamos sabiduría? Sobre todo los que están aquí pololeando, los que están de novio, etc. No siempre la persona que tú crees que es. A veces es otra persona. De repente, en verdad, ¿no es cierto? Ay, mire, me abandonó mi pololo, estoy llorando, me dejó por otra. Bueno, qué bueno que te haya dejado. Dile, nos vemos en el cielo, como decía un profesor mío, y seguimos tan amigos como si luego en el infierno, no sé dónde nos veremos. Muy qué bueno que te dejó, tal vez ese joven no era para ti, no era el joven correcto. Tal vez era mal genio, tal vez era violento, no sé, tal vez era flojo, no sé. Porque nosotros idealizamos las personas, pensamos, este es perfecto. Pero después se nos quita la venda y no es perfecto, no hay nadie perfecto. Todos tenemos defectos de carácter. Nos cuestan los cambios, queridos. Yo le hago una pregunta. Lo que dice Isaías, vamos a cerrar con esto en esta mañana. Lo que dice Isaías, ¿son malas o son buenas noticias? Buenas. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿son malas o buenas? Buenas. Buenas. Pues. ¿Les gustan las buenas noticias a usted o las malas? ¿Sabe que todos los días vemos malas noticias? Y aquí hay una lección pedagógica que ojalá podamos aprender. A veces encendemos el televisor y usted ve puras cosas negativas. ¿Es así o no es así? Sí. Incluso los canales explotan los elementos negativos porque ellos dicen que eso les da rating, les da, ¿verdad?, el morbo, destrucción, ve usted, muerte, accidente, la naturaleza trastornada, etc. Puras malas noticias, puras cosas negativas. ¿Y eso dónde se van esos elementos negativos? ¿A dónde se sitúan? Claro. A veces es sano apagar el televisor, hermanos queridos. Sí. Sí, chiquillos. Es muy sano apagar el televisor. Incluso si usted es matrimonio y lo tiene en la pieza, dicen los expertos en matrimonio, tiene que sacar el televisor de la pieza. ¿Sabía usted? Sí. Una vez dije esto en otra iglesia, pues se enojaron conmigo en uno de los varios matrimonios. Porque le dije que sacaran el televisor de la pieza. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos aparecieron con el niñito más chico de todos los niños. Aparecieron hijos nuevos. Y se enojaron conmigo. Porque sacaron el televisor de la pieza. Todos los días vemos elementos negativos, noticias negativas, muerte, destrucción, asesinato. Ese es el enemigo. Trate de colocarnos eso en la mente para que usted ande negativo, ande mal genio, ande triste, ande con depresión. Ese es el enemigo. Porque Dios no es un Dios de tristeza, hermanos queridos. ¿Usted cree que Dios es Dios de alegría? Amén. De gozo, amén, de vida? Amén.
Isaías son buenas noticias. Aquí lo dice, evangelio en griego. Muy buenas nuevas trajo el Señor. Y cuando el Señor trajo las buenas nuevas, nuestra vida cambió. ¿Usted cree que la vida cambió? Hoy día usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo a escuchar las buenas nuevas del evangelio. Sí, Señor. ¿Nos puede transformar el evangelio o no nos puede cambiar? Claro. Vamos a hacer un último ejercicio. Yo sé que ya estamos cansados porque uno cansa de escuchar a una persona todo el rato en oratoria, sobre todo si la persona es latosa, cansa todo el rato. ¿A usted le gustan las malas o las buenas noticias? Las buenas. Las buenas. Vamos a hacer este fue un ejercicio científico que hice. No piense que esto es algo al lote, así que no lo preparé. Mire, vamos a imaginar, vamos a pensar que usted amanece con pura buena. Usted me va a decir si estas noticias son buenas o malas. Usted va a determinar, usted va a ser el juez en este caso. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? ¿Alguien tiene matrimonios que tengan hijos pequeños? ¿Hay varios? ¿Uno, dos? Imagine que usted despierta en la mañana y tu hijo se aprendió todas las tablas. ¿Buena o mala? Buena. ¿Qué me dice buena? Steve Jobs. ¿Quién es Steve Jobs? Porque él está vivo, ¿verdad? O está mal, falleció. El ex dueño. El ex dueño de... te dejó como único heredero. Miren, usted amanece, miren la noticia. Eligen a la marraqueta el mejor pan del mundo. No, la marraqueta es de pan de noche. ¿Cuántos manejan aquí? ¿Cuántos manejan? Vehículo, auto, camioneta. Amaneciste y se acabaron todos los tacos. ¿Cómo está bien? Bajó la benzina a 500 pesos. ¿Cómo está bien? ¿Cuánto esa marina ya? Porque los hombres gastamos más de lo que corresponde. Por ley, el lunes se trabaja a mediodía. Y en la tarde, porque a mí me gusta dormir en la mañana, sí. Se eliminó el mes de marzo por ley. Esta sí que usted me dice buena o mala. Te sobró dinero a fin de mes. Te dieron un aumento de sueldo sin pedirlo. Este es para mí porque lo sufro todos los días. El metro viene vacío. Aquí me van a decir las damas, no, algunas se van a enojar conmigo, pero te funcionó la dieta. ¿No me estaría viendo? Alex que te dejó, lo dejaron. Te me decís si es verdad o no. Hoy amaneció lindo el día. ¿Sí o no? Bueno, hay varias más, pero que no las voy a decir porque me van a pegar después. Hay una a los futboleros, ganamos el mundial y contra Argentina. ¿Sabían ustedes que la mejor noticia que tenemos es la noticia del Evangelio? Es la mejor noticia, ¿no? Cuando Jesús llega a la vida de la gente, es la mejor noticia que puede llegar a un ser humano. No es ni la riqueza, ni el título académico, ni... La mejor noticia del Evangelio, como dice Isaías, es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando Jesús llega a la vida de la gente, todo lo que está cambia, todo lo que está mejor, todo lo que... También, yo decíamos al principio, todos tenemos problemas, dificultades, luchas, pero cuando está Jesús en la vida de la persona, toda la vida es diferente. Dios los bendiga en esta mañana. Amén. ¿Le gustó venir a la casa del Señor? Sí. Dios los bendiga. Agradecemos a Dios entonces por estas buenas nuevas y también saludamos al hermano que fue el instrumento esta mañana. Y para ir finalizando vamos a cantar el himno 183.